hogar con muchas hijas, madres de Dios, mujeres de Dios en la casa, y queremos bendecirlas y queremos también celebrar el diseño correcto de la mujer dado por Dios. No la versión socialista del Día de la Mujer, sino celebrar el diseño de Dios en ese amor, en esa compasión y en esa ternura con la que Dios ha diseñado a cada mujer. Así que las bendecimos, amadas mujeres de la casa, que Dios les bendiga. No se pueden ir, eso no me estoy despidiendo. Que Dios las bendiga. Aquí está mi esposa, ¿no? Tenemos aquellas mujeres que sirven en los ministerios y damos gracias y gloria a Dios por cada una de ellas. Amén. Amén. Yo sé que hace un poquito de frío, ¿no? Y que a más de uno se nos congelan hasta los pecados aquí. Vamos a ver si se parten de una vez, se hacen hielo y se caen. Abra su Biblia, por favor. Y hemos estado hablando durante varias semanas, acerca de este sermón del monte que encierra algunas enseñanzas y cosas que vemos como misterios muchas veces. Y queremos seguir profundizando en algunas de estas declaraciones de las bienaventuranzas que vamos a ver el día de hoy. Jesús inicia, ¿no?, este sermón del monte con esta introducción llamada las bienaventuranzas. Creo que el día de hoy Dios quiere mostrarnos algo especial y diferente acerca de lo que tradicionalmente o históricamente o lo que es familiar para nosotros acerca de este tema. Y lo primero que creo que Dios quiere hacer es que entendamos el concepto de ser bendecidos. Y al que está a su lado, eres bendecido o eres bendecida, eres bendecida. ¿Y qué es tener bendición? ¿Qué es tener bendición? Porque podemos pensar que tener bendición es igual a tener cosas o tener tranquilidad, estabilidad. Nadie me molesta, puedo ver mi partido, puedo ver mi película, entonces soy bendecido, soy bendecida. Creo que no me falta, ¿no?, entre comillas, porque siempre estamos pensando que nos falta algo, pero bendición es igual a, parece que es igual a tener. Sea cual sea las cosas, ¿no? Pueden ser muy concretas y tangibles, pueden ser algunas cosas que todavía no vemos, pero generalmente nosotros entendemos bendición igual a tener algo, a tener o buscar tener algo que nos falta. Y cuando miramos las bendiciones y las promesas de Dios en la Biblia, tenemos otra figura con la que hemos crecido, y es que las bendiciones están por alcanzar. O hay promesas, decimos, hay promesas de Dios para nuestra vida. Y una promesa es algo en lo que confiamos, aunque no vemos, y que esperamos alcanzar en algún momento. Pero esto se contrapone a la declaración de Jesús en estas bienaventuranzas, o a la idea bíblica de las bienaventuranzas. Entonces parece, y nos va a mostrar Dios a través de su palabra el día de hoy, que las bendiciones, si bien hay unas que estarán por llegar, no son, primero, cosas que están por alcanzar, hablando de los hijos de Dios. Hay un estado para los hijos de Dios que se llama bendición. Y que la bendición no es tampoco igual a tener cosas que pueden perecer con el tiempo, como decía Jesús, donde la polilla se las puede comer, sino que hay un tesoro máximo por descubrir llamado bendición. De aquí que para hebreos y griegos, y este es un lenguaje que circulaba, a través del cual se comunicaban y hacían negocios y enseñaban en tiempos de Jesús, arameo, griego y hebreo. En la zona de Galilea, propiamente el griego, sin ese idioma, sin el conocimiento de aquel idioma, no se podía comprar, vender, hacer negocios, recibir algún tipo de enseñanza. Y los términos usados para estas culturas, ¿no?, tienen algunas definiciones que pueden cambiar nuestro entendimiento acerca de lo que es ser bendecidos. Y cuando leemos los evangelios o investigamos los evangelios, nos encontramos con un término llamado Macarios.
Makarios en griego, que quiere decir bienaventurado. Pero esta que se encuentra en las bienaventuranzas, y las vamos a leer en un momentito ahí en Mateo 5, ubíquese en su Biblia, ¿no? Es un adjetivo. Lo que está describiendo Jesús en el inicio del Sermón del Monte, Él no está haciendo una invitación a ser bendecidos. Tampoco está prometiendo una bendición futura. Él está describiendo personas que tienen una bendición. Macarios o bienaventurados, en el caso del contexto arameo o hebreo, asheré o asheré, ¿no?, que es utilizado más de 50 veces en el texto bíblico, describe el estado de una persona que ya es bendecida. Quiere decir entonces que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5 y dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, ¿no? Otra versión dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Pero cuando Jesús empieza a declarar sobre sus discípulos este adjetivo, bienaventurados, le está hablando a personas que están disfrutando de una bendición. No se utilizaba este término para hablar de alguien que va a ser bendecido en el futuro. O esta es una promesa de bendición que vendrá después. No sé si usted se alegra cuando le pasa algo bueno a alguien. Sí, en serio. ¿Algunos de ustedes le han dicho, qué buena suegra que tienes, una bendición? Por si acaso, sí es una bendición. ¿Ah? O cuando Dios le ha permitido, qué sé yo, obtener un buen trabajo o comprarse un carrito, o ve a algún amigo que Dios le ha permitido crecer, ¿no? Y en este sentido, y alcanzado algo que estaba queriendo alcanzar. ¿Nos alegramos cuando le pasa realmente algo bueno al otro? ¿No? O decimos, ay, ¿por qué yo no tengo? ¿Y por qué yo no tengo lo que éste tiene? Bueno, este término de bienaventurado, o Macarios, o asheré para los hebreos, era una declaración que se hacía cuando yo veía a alguien que era bendecido. Es decir, alguien en quien se podía evidenciar que hay favor. Cuando se le decía bienaventurado a alguien, era alguien que ya disfrutaba de esa bendición. Y le decía, qué bendecido que eres, qué bienaventurado que eres, qué bienaventurada que eres. Entonces, cuando Jesús está mirando a estos discípulos e inicia el Sermón del Monte, Él está viendo en ellos que han alcanzado una bendición o un favor. ¿Qué bendición alcanzaron? Vamos a verla después. Pero lo que quiero que entendamos de primera mano es que las bienaventuranzas no son una promesa de bendición futura. Esto puede romper un poquito el cómo hemos venido siendo enseñados. Jesús está describiendo, o Él está hablando a personas que ya están siendo bendecidas. Y si usted hoy no se ve o no se siente bendecido, bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. ¿Para quién es esta bendición? Hay otras aplicaciones que se hacía de este término. Si hay verbos de bienaventurados o de macarios a macarismos, utilizados en los proverbios para enseñar consejos y dar sabiduría. Entonces, se hablaba también de bienaventuranza cuando alguien estaba recibiendo una instrucción. En los Salmos, el Salmo 1.1 dice, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de burladores ni escarnecedores, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Es decir, qué bienaventurado eres cuando tú estás haciendo esto. Y lo presenta en una forma poética el salmista. También hay narrativas donde se utiliza este término de bienaventurado. Lea da a luz a su cuarto, quinto hijo. Vamos a ir directo un ratito al libro de Génesis, el capítulo 30, el verso 13, para mirar muy rápido este ejemplo. Silpa dijo a Jacob,
dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser. Y el término que está utilizando aquí es el de bienaventurado, o ese Asheré. Porque dijo, qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Otras versiones dicen, me dirán bienaventurada. ¿Por qué? Porque están viendo el fruto que es su hijo, la bendición. Para los que entienden, ¿no? Está viendo la bendición realmente ahí, tangiblemente. Entonces ella puede decir, las otras mujeres me van a decir que soy bienaventurada porque están viendo a mi hijo. ¿Por qué te van a decir bienaventurado o bienaventurada? ¿Por qué nos van a llamar a nosotros bendecidos? Hay que entender esto, hay que masticarlo un poquito, porque Jesús nos está mostrando que las bienaventuranzas no son una enseñanza para aquellos que no han entrado en bendición. Esto es duro. Pero las bienaventuranzas no son una enseñanza ni una promesa para aquellos que no han entrado en la bendición. Son una declaración sobre aquellos que ya son bendecidos. Es una declaración sobre aquellos que ya son bendecidos. Y este término que se utilizaba en el lenguaje popular es utilizado por Jesús para describir el estado de quienes están frente a él al inicio de este Sermón del Monte, que él los denomina sus discípulos. Diga conmigo, discípulos. En resumen, la bienaventuranza descrita en el inicio del Sermón del Monte no es una invitación, no es una mera enseñanza, es una descripción que el mismo Hijo de Dios hace al ver a sus discípulos. Estos son bienaventurados. Tal vez había 500, 1000 personas, no sé cuántas personas podrían haber en esa ladera donde él estaba predicando este Sermón del Monte, pero él miró la cara de sus discípulos y a ellos es a quienes él les dice, ustedes son bienaventurados. ¿Bienaventurados de qué? Bienaventurados de estar viendo lo que estaban viendo. ¿Y qué estaban viendo? El cumplimiento de las profecías en Jesús. Ellos estaban viendo al Mesías, lo tenían de frente. Y Jesús, al ver que esa bendición es una bendición de la que ellos disfrutan, les dice, bienaventurados. Bienaventurados porque ustedes están viendo lo que están viendo. Lucas 10:23 dice que, volviéndose a sus discípulos, Jesús les dice aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¡Wow! Él les está diciendo bienaventurados porque estás viendo lo que otros profetizaron y no alcanzaron a ver. Bienaventurados como Pedro que recibió la bendición del Hijo. Mateo 16:17, Jesús le dice a Simón, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y este dichoso y dichoso es bienaventurado. Está describiéndole que tiene una bendición. Discípulos que vieron lo que otros no alcanzaron a ver. Y ahora uno que está por convertirse en discípulo, que recibe una revelación que no depende de él, de su estudio, de su experiencia, sino que fue una revelación del Padre. Y al identificar eso, Jesús hace la declaración, eres bienaventurado. Bienaventurados aquellos a quien Jesús no era una ocasión de tropiezo o de escándalo. Nuevamente Jesús dice en Mateo 11:6, dichoso o bienaventurado el que no tropieza por causa mía. Es decir, no se avergüenza de mí. Y nuevamente es una declaración. Cuando una persona toma el estandarte de ser un discípulo de Jesús, lo proclama, lo predica, lo vive, lo modela, lo fructifica, lo multiplica, Jesús dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Los discípulos que creyeron sin haber visto también.
Jesús, luego de haber ido a la cruz, ir a la tumba, resucitar, se aparece a sus discípulos. Ellos estaban comiendo. En Juan 20:29, ¿no? Ellos estaban ahí, estaban reunidos. Y de pronto dice que Jesús atravesó el muro, dicen o algunas versiones, ¿no? Jesús se apareció. Yo sé que las traducciones, Jesús dice, paz a ustedes. Si yo fuera Jesús, les hubiera dicho, ¿todo bien? Y ahí apareció Jesús en medio de la mesa de ellos, en medio de su reunión. Y si tú ves que alguien atraviesa la pared y aparece, yo no sé tú, pero yo hubiera salido corriendo. Pero Jesús se aparece a sus discípulos en Juan 20:29 y le dice a este Tomás, porque me has visto, has creído. Pues serán bienaventurados los que no han visto, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Así que hay muchos estados, muchas cosas por las cuales los discípulos estaban experimentando esa condición de bienaventurados. Haber visto lo que estaban viendo, haber recibido revelación del Padre. Jesús se iba a convertir en su bandera, ellos no iban a tropezar por causa de Él. Y aún también extiende una bendición sobre aquellos que van a creer, aunque todavía no hayan visto. Y es esta primera bienaventuranza, quiero leer aquí Mateo 5, verso 3, donde dice que Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Otras versiones dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Él está hablando de aquellos que ya disfrutan una pobreza de espíritu. Entonces, ¿qué tiene para nosotros Jesús hoy? Si Él está hablando de personas que ya son bienaventurados, simplemente está describiendo. Porque la forma en la que está escrito el Evangelio nos deja ver de que esto es así. No hay verbos en este texto, hay un adjetivo que describe a los que ya son bendecidos. Y este grupo de personas que ya son bendecidos se llaman o se hacen llamar discípulos de Jesús. Quiere decir que la bienaventuranza que Jesús está expresando no cumple el propósito de llevar a otros a que crean en Él. Las bienaventuranzas no son una declaración para llevar a los hombres, a los seres humanos a los pies de Cristo. Son una respuesta o son el efecto de la respuesta de arrepentimiento de aquellos que ya decidieron ser discípulos de Jesús. Es decir que la bienaventuranza es ¿para quién? Para los discípulos. Y la semana dijimos que esto es con los discípulos. Dígale al que tiene a su lado, esto es con los discípulos. Este tema es con los discípulos y para los discípulos. ¡Wow! Y esto es duro porque la pregunta es si yo me he convertido realmente en un discípulo para decir o poder experimentar una bienaventuranza, una bendición. Y la primera bendición dice que a través de ser pobres de espíritu. Bienaventurados los que siendo pobres de espíritu, es decir, ustedes que decidieron ser discípulos, ahora dice el reino de los cielos les pertenece. Y decir que el reino te pertenece, ¿qué significa? Porque el reino le pertenece ¿a quién? Al rey. Sí, pongámonos bien así, bien terrícolas. ¿Un reino le pertenece a quién? ¿O es dirigido por quién? Por un rey. Entonces lo que yo tengo que entender es que en el reino no hay democracia. Es la palabra del rey, punto, se acabó. Son los decretos del rey
la visión del rey y las acciones del rey las que rigen lo que pasa y lo que sucede en el reino. Cuando yo tomo la decisión de ser discípulo de Jesús y por ende tengo este acceso al reino de los cielos, he salido de este pensamiento de que depende de mí o de que hay algún tipo de poder en mí. Porque democracia es el poder en lo que yo puedo hacer, en el pueblo. Pero aquí se está hablando de un rey. Pero si dice que el reino de los cielos les pertenecen a los bienaventurados, los que son pobres de espíritu, es decir que los derechos y la forma, el gobierno con el que este rey gobierna, también viene a ser parte de mí. Los beneficios que tiene el reino son también para mí, cuando yo he tomado la decisión de ser un discípulo. Si dice que el reino de los cielos les pertenece, dice la palabra que el reino de los cielos no son solo palabras, sino poder de Dios, es decir, que hay poder, que yo puedo orar y cuando oro y cuando clamo al Señor en el nombre de Jesús, las cosas que yo por las cuales estoy orando suceden, ¿sí o no? ¿Están sucediendo? Hay clamores por en los que tú estás teniendo todos los días en tu casa, en tu habitación, y realmente, así bien honestamente, ¿tú has visto que las oraciones que estás haciendo son contestadas? ¿Esos clamores han sido contestados de alguna forma? ¿O todavía hay algunos pendientes por ahí? Si ves que no hay oraciones contestadas, o vemos que no hay oraciones contestadas en nuestras vidas, no es un problema del rey. El tema es si eres parte o no del reino. Porque si eres pobre de espíritu, si has tomado la decisión de ser un discípulo, el reino de los cielos te pertenece. Y si no, no tienes derecho. Ay, qué duro, pastor. Sí, también le dijeron a Jesús los discípulos, qué dura que es esta palabra. Pero ¿qué es la pobreza de espíritu entonces? Porque el efecto de ser bienaventurado en este caso tiene que ver con un tema del carácter. Cuando habla del espíritu, la palabra se está refiriendo a lo que hay dentro del hombre. Jesús decía que lo malo del hombre no viene de fuera, nace del corazón del hombre, está en su espíritu, está ahí adentro. Y hay que tener esa pobreza de espíritu y entender qué es y qué no es para entender esta bienaventuranza. ¿Qué no son las bienaventuranzas entonces? Las bienaventuranzas no son el resumen de una serie de normas o estatutos o pautas legales. Son entregadas por gracia, no por obras. Las bienaventuranzas no son mandamientos de una nueva ley, son estados, es el estado del discípulo, bienaventurado, punto. El que es discípulo y reconoce su necesidad de Dios es bienaventurado. No se presenta como algo anterior a un encuentro con Cristo, sino algo que ha sucedido después, efecto de. No es un programa de compensaciones, porque como se dice que son pobres de espíritu los que lloran, los que son perseguidos por causa de la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, pareciera que es una especie de programa de compensación divino. Sufres en la tierra, ¿no? Y disfrutas en el cielo. No son eso las bienaventuranzas. No es un programa de compensación espiritual. No es que tienes que sufrir y darte de golpes en la tierra para que en el cielo puedas alcanzar gozo. Las bienaventuranzas no son un programa de compensación. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las bienaventuranzas? Espero que usted por ahí esté medio anotando porque son algo que sucede después de un encuentro personal con el Salvador. ¿Cuántos dicen de su vida, yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador? Yo creo, he decidido creer en Él. ¿Amén? Sí, lo inmediatamente después que sucede o el estado que corresponde después de eso es bienaventurado. Es bienaventurado.
¿Quiere decir que nunca te va a ir mal? No, en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilos, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Pero tu estado es de bienaventurado. Pero si ves que vas de derrota en derrota, si ves que efecto de tus acciones o consecuencias de tus decisiones hay heridas en ti, heridas en tu familia, heridas en otras personas, no describe eso muy bien o no le hace justicia al término bienaventurado, ¿sí o no? No le hace justicia al bienaventurado. Si todavía hay cosas, hay luchas recurrentes con las que todavía estamos lidiando, con las que volvemos a tropezar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no describe el estado realmente de un bienaventurado. Si no he hecho Next, no estoy inscrito en el discipulado, vengo de visita los domingos, cuando hay más friecito, cuando hay calor mejor no ir a la iglesia porque parece que es un sauna, me quejo y no soy un discípulo. Si no soy un discípulo es igual a no soy bienaventurado. Es así de sencillo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante su mano. Ajá. O son sus hijos o no son sus hijos, ¿sí o no? ¿Y qué derecho tienen los hijos en casa? ¿Ah? Sabemos que también tienen deberes, pero también tienen derechos. ¿Qué derecho tiene un hijo? ¿El hijo tiene derecho a abrir la refrigeradora de la casa? Sí, tiene derecho. A abrirse la refrigeradora, ¿no? Y algunos hasta se comen lo que le dijeron que no se coman, pero se lo comen porque son hijos. Entonces el hijo en casa sí tiene los derechos. El que es hijo. Si Dios me pone en una casa espiritual, yo he dicho que soy hijo, todavía no soy discípulo, no me abras el refrigerador. Así. Así de simple. No somos bienaventurados o no podemos entrar en un estado de bienaventuranza hasta que yo no reconozca mi necesidad de Dios y eso me lleve a tomar la decisión de ser un discípulo. Las bienaventuranzas expresan los nuevos valores y la nueva realidad de quienes han optado por el mensaje del Evangelio. Eres bienaventurado cuando dices, estos valores que están aquí rigen mi vida. Decido vivir a través de los valores del reino. Jesús les decía a sus discípulos, no se preocupen de qué han de comer, de qué han de vestir. Ocúpense de buscar el reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Pobreza de espíritu, las bienaventuranzas describen a quienes han tomado la posición, una posición por Jesús. Han tomado una posición por el reino y deciden ser exclusivamente discípulos de Jesús y miembros de ese reino. Esos son los bienaventurados. Son aquellos que descubrieron el máximo tesoro. Jesús les dice, bienaventurados estos que están viendo lo que otros profetizaron y no vieron. Y bienaventurados aquellos que sin ver, creen. Entonces, cuando eres bienaventurado, eres un privilegiado. Aunque haya luchas en nuestras vidas, aunque haya situaciones todavía con las que tenemos que lidiar y hay cargas en nuestro corazón, tenemos un estado por cuanto hemos decidido ser discípulos de bienaventuranza. Pero si todavía nosotros no hemos entendido qué es ni siquiera ser discípulo o ser hijo, ¿qué esperamos? Porque aquí no venimos porque si peco y rezo empato, sino buscamos transformación del corazón. La semana pasada y hoy hemos disfrutado de hermosos tiempos en la alabanza, en la adoración a Dios, ¿verdad que sí? Y muchos se pueden ir repitiendo el corito,
a su casa. Pero si cuando llegamos a la oficina, vamos al trabajo, caminamos en la calle, llegamos a la casa, somos más de lo mismo, no esperes bienaventuranza. No reclamemos bienaventuranza, porque es el estado que describe a un discípulo. Y lo primero, vamos aterrizando aquí, que hace Jesús es declarar quiénes son. Y son aquellos que han entendido con un corazón rendido que es ser pobres de espíritu. Jesús les dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué es la pobreza de espíritu? Es transformación de adentro hacia afuera. Mateo 15:11, Jesús ahí dice, ¿no? Lo que entra por la boca no es lo que los contamina a ustedes. Se contaminan por las palabras que salen de la boca, es decir, lo que hay en su corazón. Y lo primero que hace la pobreza de espíritu es que me lleva a examinar qué hay en mi corazón, que hace que yo tenga este lenguaje, esta actitud, esta tendencia, esta forma de relacionarme, de comunicarme, de entender la vida, de percibir la realidad. Hay unos que son, pero que tan súper positivos, ¿no? Que uno hasta se empalaga de ellos. ¿No? Pero hay unos que parece que han sido bautizados en limón y caminan con una nube negra encima de la cabeza. Y es que todo me sale mal, ¿no? Y nadie me quiere y todos me odian. Y vive quejándose de la vida. La pobreza de espíritu no es una transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué cosas no he resuelto que todavía hacen que yo sea como soy? Y que siga generando heridas, no solamente a mí mismo, sino a otros. Y en casa tenemos cónyuges heridos, hermanos heridos, padres heridos, hijos heridos, relaciones con heridas, fracturas espirituales, emocionales, pensamientos de nuestra propia estima o muy alta, desmedida o muy baja también, y no actuamos de acuerdo a lo que Dios ya nos ha entregado, una medida de fe. ¿Qué hay en mi corazón? Es la pregunta a la que me lleva la pobreza de espíritu. ¿Por qué soy como soy? Y tengo que resolverlo, no se puede quedar ahí. Porque nadie se contamina con lo que viene de afuera. Eso no es que usted vaya y reúnase con quien quiera. Usted va a ver. Pero de lo que hay en el corazón, habla nuestra boca. La pobreza de espíritu no juzga por las apariencias. Primera de Samuel 16:7, ¿no? Hay una invitación. Dice ahí, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por la apariencia. Él iba a ungir al siguiente rey. No juzgues por la apariencia o por la estatura. Dice, porque yo ya he rechazado a estos que se ven bien. El Señor no ve las cosas de manera en la que tú las ves. La gente juzga la apariencia, pero el Señor mira a Él. La pobreza de espíritu no juzga por las apariencias. La necesidad de Dios me lleva a entender que yo no puedo juzgar un libro por la tapa. Y no puedo juzgar la apariencia de nadie. O irme por encima de la otra persona porque veo algo que yo creo que no me gusta y que no debe ser así. La pobreza de espíritu examina mi corazón para que yo sea transformado de adentro hacia afuera y me lleva a no juzgar por las apariencias. A buscar qué es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios para ti hoy, esta semana, mañana? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios para tu familia? ¿Lo sabes? No respondamos, sí, el Señor quiere que seamos compasivos, amorosos. No, ¿qué quiere? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia? Concretamente, tiene que haber un mapa, una ruta de eso muy claro.
Porque el no juzgar por las apariencias quiere decir que yo he crecido en discernimiento espiritual. Entonces puedo entender qué es voluntad de Dios. Número 3, el proyecto de vida de aquel que es pobre en espíritu no es tener, sino compartir. Cuando yo he sido, o cuando entiendo que es pobreza de espíritu, entiendo que mi vida no está lanzada a tener, sino que Dios bendecirá mi vida para que sea de bendición, empezando por tu familia. Porque aquel que no provee, dice la Biblia, para su casa es peor que un incrédulo. Ay, es que yo voy a dar en la iglesia. Primero provee para tu casa. Si no, es peor que un incrédulo. Pero el proyecto de vida de un pobre de espíritu, un discípulo, uno que ha alcanzado el reino, no es tener, es compartir. Es decir, soy bendecido para bendecir. Y cuando nosotros entendemos ese principio, Dios añade bendición. Porque su palabra dice, el reino de los cielos les pertenece. Entonces, 3 cosas que ya nos muestra la pobreza de espíritu. Transformación de dentro hacia afuera, discernimiento para no juzgar por la apariencia, un proyecto que tiene que ver con extenderme en otros en amor y bendición y no acumular. Finalmente he entendido cuál es la mejor parte entonces. Si yo he entendido las 3 cosas anteriores, entiendo cuál es la mejor parte. Y Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados, porque ustedes ven lo que otros no han visto. Entonces, ¿cuál es la mejor parte? Es Jesús, la mejor parte. Durante mucho tiempo he leído, hemos predicado, hemos enseñado acerca de una escena en la Biblia, ¿no? Donde Jesús visita la casa de 2 hermanas, Marta y María. Y vemos que una está apurada y la otra está sentada a los pies de Jesús. La una está limpiando, poniendo, ¿no? Encendiendo la estufa para hacer el café, qué sé yo, lo que estaba preparando ahí. Marta estaba apuradísima con todo, mientras María estaba contemplando. Marta está ocupada de los detalles. La verdad es que a veces sí oramos al Señor que nos envíe algunos hijos de Dios con espíritu de Marta, porque hace mucha falta estar pendiente de los detalles. Es necesario también, ¿no? Y hay una Marta que está ahí apurada, ¿no? Y mientras pasa con un plato, ve a María de reojo. Mientras pasa con otra cosa por ahí, ve a la misma María en la misma posición, ¿no? Contemplando a Jesús. Y en un momento María dice, ya esto no puede pasar, no va más. Y María le reclama a Jesús, oye, ¿no te da pena, Jesús, que yo esté aquí haciendo malabares para atenderte y atender a todos? Y mi hermana, que también vive en esta casa, no me ayuda. Y Jesús le dice, epa María, epa Marta, estás muy preocupada. No solo ocupada, sino preocupada. Estás ocupada antes de tiempo. María ha entendido, dice Jesús, ¿cuál es la mejor parte? Lucas 10:42. Hay una sola cosa que importa, dice Lucas 10:42, por la que vale la pena preocuparse, Marta. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Había una mejor parte que Marta no había entendido. Y aunque era importante Marta con su don para atender, María vio algo que Marta no había visto. Marta estaba viendo una descuidada que solamente está ahí, echada para contemplar al maestro. María estaba rendida en adoración. Tal vez era un momento incómodo y otros discípulos estaban viendo cómo Marta pasaba, ¿no?
pasaba y pasaba, y todos veían a María y veían a Marta, pero María estaba donde tenía que estar. Dice Jesús, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie, absolutamente nadie se la va a quitar. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que descubrió María? María descubrió lo que Jesús declara en Mateo 5:3, pobreza de espíritu. Pero mucho cuidado cómo miramos este pasaje, porque a mí me pasó. Hay algo que yo he entendido durante estos años. Dios no cambia, ¿estamos de acuerdo? Pero si mi forma de relacionarme con Él no ha cambiado, entonces hay un problema. Dios no cambia. Pero si yo no he crecido en la forma en la que me relaciono y entiendo su palabra, entiendo su voluntad, entiendo su propósito, si eso no va cambiando, hay un problema. Nosotros hemos tenido la bendición con mi esposa de ser padres y eso nos ha despertado una serie de cosas y de enseñanzas. Una de las destrezas que el Señor nos ha entregado en este último tiempo es hacer las cosas a oscuras para no prender la luz y en silencio para que no se despierten las bebés. Y gracias a Dios, el Señor nos ha regalado unas niñas que duermen, Dios mío santo, gracias a Dios. Pero uno se ha tenido que acostumbrar a ver en la oscuridad, ¿no? Una especie de medio gato tienes que ser, ¿no? Entonces tú pones las onzas correctas en el biberón, pones las onzas correctas de agua, de fórmula y de pack, y cambias pañales en la oscuridad. Después te enteras si te ensuciaste de algo por ahí, pero estás cambiando, todo lo haces así. Nos ha pasado, me está pasando. Pero algo me di cuenta, que yo empezaba, mientras preparaba esto, ¿no? Una de estos tiempos en la madrugada, en sus primeros meses, me di cuenta en la oscuridad que mi hija Bianca me miraba. No había un foco prendido. El alba estaba empezando a salir, el sol estaba como que medio ahí, eran como las 4:30. Estaba oscuro el cuarto. Y yo me logré dar cuenta que ella me estaba mirando. Y aparte de que me estaba mirando, se estaba riendo. Y estaba con una sonrisa pintada, van a decir, ¿a qué hora se le cae el biberón a este? ¿Qué está haciendo en la oscuridad? ¿Y por qué digo que si no cambia nuestra forma de entender a Dios y de ver a Dios y relacionarnos con Él, hay un problema? Yo me di cuenta de algo ahí que Dios me mostró. Me mostró una hija que en el momento más oscuro de la noche confiaba que su papá le iba a dar. Y hay un salmo que nosotros repetimos mucho, el Salmo 91. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y morar bajo la sombra a veces es un lugar oscuro. Es un lugar oscuro. Y eso me ayudó a entender que aunque sea, cuando se pone más oscura la cosa, a veces es porque Dios está más cerca. Y vi esta niña que se sonreía en la oscuridad, que ella entendía que el biberón estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta que a mí me surgió es, viendo eso, ¿no es? Dios me decía, ¿tú puedes verme en la oscuridad y sonreír? ¿Podemos alcanzar a ver a Dios en lo más oscuro de nuestra vida y sonreír? Solo un corazón pobre de espíritu puede entender eso. Que aún en el momento más oscuro, el que es hijo
y confía en su Señor, en su Padre. Tal vez está viendo una pequeña silueta, pero sabe que la bendición viene. Tal vez mi hija solo estaba viendo una pequeña silueta, gracias. Una pequeña silueta mía. Tal vez ella no estaba viendo la imagen completa de su bendición. Pero ella estaba contenta en la oscuridad. Y tal vez muchos hoy llegan con una oscuridad acumulada. Y la pregunta que Dios nos hace, si podemos verlo en la oscuridad con un corazón que entiende qué es ser pobre de espíritu. Betania, de donde eran Marta y María, es una zona que entendió esto. Nosotros vemos a María, pero lo que Jesús está diciendo es, aquí hay toda una región, toda una aldea, un pueblo que entendió esto. Oye, Marta, María descubrió lo que hay en Betania. Mientras tú te quedas con la escena de una María descuidada, Jesús le está hablando de un mover de Dios. Betania era una zona ubicada a pocos kilómetros de Jerusalén. Dice en Juan 11:18 que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Fue donde Jesús decidió hacer su lugar de descanso. Él decidió descansar en Betania. Varios textos bíblicos nos muestran que él iba a Betania, salía de Betania, comía en Betania, descansaba en Betania. Mateo 21:17 dice, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Y Marcos 11:12 dice que al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús fue bautizado en Betania por Juan el Bautista. Juan 1:28 dice, todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y Juan 1:32 dice que Juan declaró que vio al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Todo esto sucedió en este lugar llamado Betania. ¿Por qué Jesús decidió hacer de este lugar su descanso, su lugar para comer, su lugar para visitar amigos, para hacer milagros, para regresar después de una jornada larga de predicación, de hacer milagros? ¿Por qué ese lugar? Tal vez Betania fue preparada por la voz de Juan el Bautista antes para buscar esa pobreza de espíritu, para convertirse en la habitación de Jesús. Y eso a mí me llama profundamente la atención. Porque lo mismo que Jesús le dice a Marta de María, lo dice David en el Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Los habitantes de Betania vivieron de tal manera esto que Jesús reposó en ese lugar. Y hay una promesa en la Biblia, en Isaías 11:10, que dice, en aquel día en el que se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde él repose. Quiero repetirle esta última frase, glorioso será el lugar donde él repose. Otra versión dice, donde él encuentre su descanso. ¿Cuántos quisieran que su casa se convierta en el lugar de reposo de Dios? No hay otra forma de alcanzar esto, si no es a través de la pobreza de espíritu. ¿Será que el Señor quiere en Epicentro una comunidad de discípulos que experimente la pobreza de espíritu al fin de convertirse en bienaventurados, para que Él encuentre su reposo en este lugar y por efecto de eso, este lugar sea glorioso? Cuando veíamos el tiempo de diezmos y ofrendas, decían que la bendición era para los santos.
Esto es con los discípulos. Jesús quiere y tiene toda la intención, yo estoy seguro, de reposar en nuestro hogar. Dios quiere que tú lo conviertas en el reposo del Señor. Dios quiere que tu casa sea un lugar glorioso. No importa si es prestado, alquilado, si es propio. Quiere que ese lugar sea glorioso. Esta habitación sea gloriosa. Y donde está la gloria de Dios, hay sanidad, hay bendición, hay prosperidad divina que entiende que su búsqueda no es tener, sino ser bendecido para bendecir. Entonces hay un nuevo estado para nuestras vidas en respuesta a esto que se llama bienaventurado. Bienaventurado. Si tú quieres ser bienaventurado y bienaventurada, lo primero que debes clamar al Señor es: dame pobreza de espíritu. Y si tú lo estás entendiendo hoy, solo te pido que ahí en el mismo sitio donde tú estás, te pongas de pie y tú le digas al Señor: dame pobreza de espíritu, que no es igual a ser pobre. Dame pobreza de espíritu, porque yo me quiero convertir, quiero que mi casa sea un reposo tuyo, Señor. Quiero que mi casa, que en mi familia haya una habitación de tu gloria. Si tú jamás le has entregado tu corazón al Señor, si tú recién por primera vez tienes un encuentro con Él, dile ahí: Señor, yo reconozco mi pecado delante de ti hoy y renuncio a Él. Y quiero que tú seas Señor y Salvador de mi vida. Dame la pobreza de espíritu para entender que tú me amas y que tú me das una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú todavía no has tomado la decisión de pasar de ser un asistente a un discípulo, dile: Señor, dame la pobreza de espíritu para entrar en ese estado de bienaventuranza al que solo acceden tus discípulos. Pero dame la pobreza de espíritu, Señor, para transformar mi corazón, mi vida de adentro hacia afuera. Cambia mi lenguaje, cambia la forma en la que me relaciono. Dame la visión que tú tienes, Señor, y no mirar solamente o no condicionar mi realidad por cómo yo veo las cosas. Señor, hoy queremos recibir de ti, Señor, pobreza de espíritu, un corazón humillado delante de ti. Yo, Señor, dile: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú eres Dios de mi familia, de mi vida, de mi casa, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis abuelos, de mi familia. Yo quiero ver tu reino, Señor, no solamente cuando estoy aquí congregado con mis hermanos, sino cuando salgo de aquí, Señor. Dame la pobreza de espíritu para ser un discípulo que entiende y vive en bienaventuranza. Dile ahí: eres santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Eres santo, Jesús. Eres santo, Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia infinita por mí, Señor. Gracias porque tú lo has hecho nuevo. Gracias porque en tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Y hoy tú nos das un nuevo corazón. Yo creo que tú nos das un nuevo corazón. Un corazón de discípulos. Un corazón, Señor, que reconoce la inmensa necesidad de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor y tu fidelidad. Gracias. Si tú estás ahí con tu familia, abraza a tu familia. Toma la mano de quien está al lado de tu familia. Y vamos a bendecir el nombre de Dios en familia. Vamos a ministrar el corazón de nuestro Señor como familia. Y dígale: gracias, Dios. Gracias por mi familia.
Gracias por lo que todavía no veo y tú vas a hacer, Señor. Gracias porque aún en la oscuridad, aunque no tenga todavía la imagen completa, puedo sonreír y confiar que tú harás, Señor. Que tú harás, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque puedo levantar mis manos y mi voz y saber que tú me escuchas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Grande, grande es tu fidelidad. Grande, Señor. Grande es tu fidelidad, Jesús. Tú puedes cantar ahí con tu voz de manera sencilla, pero con tu corazón. Y decirle tu fidelidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Incomparable.